Hola amigos, soy Edgardo Lovera y este es otro capítulo de Cosas y Casos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y ver en los distintos canales de YouTube o en Facebook. Y hoy día tengo un invitado internacional. Vamos a hablar con Juan Carlos Travela con respecto a un tema que ha llamado mucho la atención, que es la ecología política. Así que hoy vamos a hablar de la ecología política para entender esta ideología, esta forma de actuar de los movimientos ecologistas para influir en la política y en la decisión de sus estados. Así que vamos a saludar a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Edgardo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de participar. La verdad que es muy interesante. Así que de todo muy bien, por suerte. Qué bueno, pues tienes un lindo día. Yo estoy en Temuco. ¿Tú estás dónde, Juan Carlos? En Magdalena, es una localidad al sur de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Ya, pues de entonces estamos, Argentina. estamos desde el Pacífico al Atlántico, ¿eh? Esto sería de costa a costa si estuviéramos en Estados Unidos. Exactamente, estoy a 4 kilómetros del río de la Plata, así que estamos en zona costera acá también. Bueno, Juan Carlos, mira, yo le voy a contar a los amigos que cómo yo te conocí. Tú tienes un espacio en Spotify, ¿cierto? Un podcast referido a ecología política. Y efectivamente los amigos que lo quieran escuchar, el nombre del podcast es Ecología Política. Y pueden llegar a él escuchando los diferentes capítulos que tú haces. Es como una clase de ecología política, explicando desde los orígenes, las características, los principios, para que uno pueda tener un acercamiento a esto. Cuéntame, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo tú ahora profesionalmente? Bueno, yo soy profesor de desarrollo económico en una licenciatura en economía en una universidad nacional acá en Argentina. Y además me dedico a la investigación en el marco de una beca doctoral, digamos, ¿no? Para la cual estoy también haciendo un doctorado en desarrollo económico. El Spotify se llama Ecología Política en cuarto de hora, porque la intención era dedicarle un cuarto de hora a hablar de ecología política desde distintas dimensiones, ¿no? Por lo tanto, en Spotify lo van a encontrar de esa manera. Claro que sí, pues era un cuarto de hora porque son clases efectivamente, de 15 minutos. También en matemáticas, 15 minutos, sí. Bueno, entonces, mira, Juan Carlos, para no quitarte tanto tiempo, yo sé que estás muy ocupado también por tus tareas de investigación y docencia. Estamos iniciando los procesos académicos en Chile y en Argentina, estamos casi en lo mismo. ¿Tú nos puedes explicar qué es la ecología política? Sí, bueno, a ver, en principio la ecología política, y un poco esto es, antes de decir qué es la ecología política, y esto lo explicaba también en el podcast, ¿no? Es importante porque nos ayuda a no caer en esto del significante vacío, ¿no? Y sobre todo vos que participás en política, y esto es muy importante. El significante vacío es un concepto de Laclau en el cual planteaba, ¿no?, que hay como ideas o conceptos que se vacían de contenido y que le permiten a los distintos actores llenarlos de un contenido a partir de cuáles son sus propios intereses, ¿no? Y en eso los actores que de pronto tienen cierta posibilidad de generar hegemonía, lo utilizan a su favor, ¿no? Entonces, hoy por hoy decir ambientalismo es algo, ¿no?, que de pronto no puede ser muchas cosas distintas, ¿no? Y es muy importante en eso traer la ecología política, justamente para que de pronto no termine siendo el ambientalismo simplemente una pata más eh, de ciertas ideas que de pronto sabemos que son negativas, ¿no?, para el bienestar de la humanidad, digamos, ¿no? En esto de la economía, por ejemplo, la economía ambiental es consenso de Washington más un lavado verde, y la economía ecológica, a diferencia de ello, es lo opuesto, digamos, ¿no? Y entonces, así como existen estas diferencias, es importante poder explicar que justamente la ecología política tiene el fin de llenar de contenido a lo que es la política ambiental, ¿no? Digamos. La ecología política, hay autores que dicen, ¿no?, que es una nueva ideología, la ideología más joven que existe. Hay otros que hablan de una corriente, que es una nueva corriente disciplinaria.
Pero en definitiva, la ecología política surge en primer lugar a partir de reconocer los límites biofísicos del planeta, ¿no? Entonces, esta es la principal característica. ¿Cómo se dio esto? Bueno, en la década de los 70, en toda la efervescencia del problema ambiental, hubo un informe que fue el de los límites al crecimiento, ¿no? Es decir, algo que al principio era una idea bastante, o siempre ha sido una idea bastante básica, esto de en un planeta que tiene límites, digamos que no es infinito, no se puede crecer infinitamente, no en términos económicos. Al principio era, o antes de este informe, esta idea era una idea que no estaba sustentada, digamos, sino más bien partía del sentido común, digamos, a partir de todo lo que son los avances informáticos que hubo en la segunda mitad del siglo XX, se pudo poner, digamos, de forma científica, se pudo hacer estudios que calculaban la demanda agregada de la humanidad y que podían calcular justamente cuáles iban a ser esas trayectorias, ¿no? de un montón de dimensiones a las cuales la actividad productiva podía generar. Entonces, a partir de este informe, digamos, es que se le pudo dar un contenido más bien científico, que se pudieron trazar esas tendencias que luego cuando se revisó este informe, más allá de que tuvo muchas críticas en su momento, la revisión de este informe a principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, se pudo comprobar que esos valores que este informe sostenía fueron superados. Entonces, es decir, el informe estaba en lo correcto. El informe se llama Los límites del crecimiento. Es muy conocido, lo pueden encontrar. A partir de reconocer estos límites es que surge la ecología política y que tiene su característica principal, que es el de justamente reconocer los límites. A partir de reconocer estos límites es que la idea de progreso, que es lo distintivo de la ecología política y que ahí se hermana con el postdesarrollismo, se hermana con otras corrientes, con el buen vivir, digamos, ¿no? A partir de transformar esta idea de progreso, el progreso ya no es más la generación y la ampliación de la riqueza, sino más bien cómo nos adaptamos a los límites biofísicos, a los límites planetarios y logramos erradicar a la gente de la pobreza, logramos tener un nivel de vida digno para las mayorías sin superar estos límites, ¿no? La ecología política viene a transformar lo que entendemos como prosperidad, digamos, ¿no? Y es acá lo que es la diferencia del resto de las ideologías y que la diferencia de, yo que me dedico al desarrollo económico, por ejemplo, todo el resto de las escuelas que hacen a los estudios del desarrollo, ¿no? Digamos. Juan Carlos, entonces Sí. yo entiendo que partimos de esa metáfora muy conocida que el planeta Tierra es un barco donde estamos todos y tiene límites porque nuestras reservas de agua, de alimentación van a tener un tope, que eso no se podía proyectar matemáticamente porque no teníamos la posibilidad de mezclar tanta cantidad de variables hasta que se introduce la informática y el desarrollo mucho más potente del análisis de datos, y por lo tanto podíamos proyectar, oye, ¿sabes tú que si seguimos consumiendo agua en estos niveles vamos a llegar a quedarnos sin agua en tal época? Y que tú tienes mucha razón, porque fíjate que estamos en proceso de campaña para hacer una nueva constitución en Chile. Yo soy candidato constituyente en un distrito de la región de la Araucanía, el distrito 23, es decir, un lugar donde estamos sufriendo escasez de agua. Yo a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Temuco, donde estoy, hay gente que no tiene agua, principalmente por la depredación producida por la explotación de las forestales y además por el consumo, que es una cosa que la gente no tiene a la vista. Si nosotros consumiéramos lo mismo que consumen los norteamericanos, yo los invito a todos a ver estas comparaciones que se hacen entre las hamburguesas de Estados Unidos, la cantidad de comida versus la de otros países, se van a dar cuenta que hay un sobreconsumo, la cantidad de cosas que ellos adquieren. Por eso,
también el minimalismo está entrando como un reconocimiento, los mismos norteamericanos, de que están sobreconsumiendo. Si estuviéramos todo el mundo el nivel de consumo y de desarrollo que tienen los norteamericanos, vamos a usar ese modelo, ya estaríamos en una situación insostenible. También fíjate que te quería hacer el comentario de esto de llenar de contenido la ecología política, porque si tú vieras los spots que dan en televisión de campaña política, hoy en día todos son ecologistas, y uno dice, oye, qué brillante, todos habrían menos autos. Yo invitaba a unos candidatos, midamos la huella de carbono, y veamos quién es realmente ecologista o no tiene prácticas ecológicas. Es como hoy en día la gran cantidad de feministas que se declaran cuando uno dice, oye, pero perdón, yo no recuerdo ni en tus comportamientos, ni en tus actitudes, especialmente cuando son hombres, que tú hayas tenido un apoyo al feminismo. De hecho, que entiendas la ideología. Entonces, casi el ambientalismo con la ideología de género tienen esa dificultad, que se tornan en modas a veces, es como el indigenismo, ¿cierto? Que sucede aquí también, todos son ahora pro indígenas, y uno dice, oye, pero ya, veamos, o sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el compromiso real? Entonces esa era la idea. Ya me queda claro el concepto entonces en el sentido de cómo llega esta evolución, que lo que estamos haciendo es cuestionando el modelo de desarrollo, ¿cierto? ¿A qué es lo que aspiramos? Y con un reconocimiento objetivo de que este planeta tiene un límite, que sus recursos naturales tienen un límite y que para poder sobrellevarlo tenemos que tener en consideración algunos aspectos. ¿Qué más nos puedes contar, Juan Carlos? No, bueno, en principio, a partir del reconocimiento de este límite, de estos límites, se transforma la idea de progreso. La ecología política entonces toma, digamos, una postura que es antiproductivista, digamos, ¿no? En esto de creer que la búsqueda prioritaria en la vida tiene que ser la maximización de la eficiencia, de la productividad, ¿no? Los mayores niveles de producción. También se torna anticonsumista la ecología política, no por el hecho de que uno crea que consumir más alimentos sea consumista, por ejemplo, ¿no? Pero sí esta idea de realizarnos como personas en el acto del consumo y de consumir cuestiones que no son necesarias, ¿no? Aparece esta distinción entre lo que es una carencia, ¿no? Que es la falta de algo, y también lo que es realmente necesario eh, materialmente para la vida, ¿no? Entonces, empiezan a partir estas distinciones, y a partir de ahí es que se puede trazar, digamos, y a partir de la situación de cada territorio y de cada sociedad se pueden trazar un camino o una política para avanzar hacia una sociedad convivencial, digamos, en donde realmente la sostenibilidad socioambiental pueda ser posible, ¿no? Yo te Estos pongo un son ejemplo, Juan los Carlos, mira, principales. te pongo un ejemplo, yo le digo a mis amigos, oye, mira, ¿cuántos de ustedes tienen waflera? ¿Te acuerdas que venden las maquinitas waffle? Entonces todos levantan la mano. ¿Ya cuánto han hecho waffle el último mes? Entonces hay muchas Sí, cosas sí, que compramos porque suponemos que, oye, esa máquina, esa renovación del celular, ¿cierto? Del móvil, el cambio del vehículo puede implicar más alegría, ¿cierto? Porque en definitiva lo que está demostrando es que hay una carencia que nosotros la traducimos en adquirir objetos, de tal forma de que exacto. cuando a uno le fallece un familiar y uno se hace cargo de las cosas de la casa, no haya dónde guardar la cantidad de objetos que uno tiene sin uso y sin significado, cuando sin duda alguna el significado más importante para nosotros son los recuerdos. Esto es como, y con eso te dejo continuar, es como ir a un recital de aquel artista famoso que queríamos ver y lo único que hacemos es grabarlo en el celular y no verlo en vivo, ¿cierto? Es una Claro. distorsión de la importancia de esos momentos. Juan Carlos, yo en tu podcast te escuchaba hablar de principio, entonces para continuar con la conversación, cuéntanos ¿qué tuvo la vista la ecología política para producir su contenido? Bueno, en principio todas, ¿no? Todas las luchas decoloniales, ¿no? Que se vieron a partir de la segunda mitad de siglo XX, digamos, eh, todas esas discusiones a partir, ¿no?
uno de las cuestiones, de los principios básicos también es justamente criticar el universalismo, ¿no? Esta idea de que hay verdades absolutas para todas las sociedades en todos los puntos del planeta, ¿no? Y lo que fue ¿no? Luego la occidentalización, ¿no? Forzosa, digamos, de todas las sociedades a partir de la globalización, también, ¿no? Con la globalización en la última mitad en la última cuarto de siglo, ¿no? Eh, no recuerdo bien cómo, bueno, los principios, también se habla mucho de la no violencia, ¿no? La creación de una sociedad convivencial, la democracia participativa, ¿no? Cómo las democracias no han logrado resolver eh, las falencias más grandes, ¿no? de la humanidad, ¿no? Como son todas cuestiones que van haciendo a un corpus que hacen a la ecología política, ¿no? Yo siempre, ahora a mí me gustaría, sí, Ujú. recomendar, porque no, a mí no, a ver, nada de lo que yo digo es algo que yo haya inventado, sino más bien es producto, ¿no? Del estudio, y sí me gustaría hacer una recomendación de ciertas lecturas que me parecen que son muy importantes, ¿no? De Enrique Leff, La ecología política en América Latina, un campo de construcción, de Yayo Herrero, Fernando Prats y Alicia Torrego, La gran encrucijada sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, de Víctor Toledo, el capítulo Latinoamérica hierve, ecología política, crisis de civilización y poder social. Son títulos o más bien son escritos que pueden profundizar, ¿no? Que pueden permitirle profundizar a todos los que estén interesados. De James O'Connor puede ser ¿Es posible el capitalismo sostenible? De Tim Jackson, Prosperidad sin crecimiento, Economía para un planeta finito. De Hidalgo Capitán, García Álvarez, Cubillo Guevara y Medina Carranco. El artículo Los objetivos del buen vivir, una propuesta alternativa a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, de Enrique Viale, todo lo que encuentren. La verdad que es uno de los abogados ambientalistas más activos en la Argentina. Síganlo en las redes, en serio es muy importante. Ujú. Y, y bueno, en principio, por mi parte era eso, ¿no? Digamos, invitarlos a profundizar en lo que es la ecología política, entender la importancia, señalar la importancia, ¿no? De profundizar en la ecología política, justamente por lo que vos decís, digamos, si no todos son ambientalismos y el ambientalismo se acomoda a las necesidades de cada actor, digamos, ¿no? No solamente político, sino también económico. eh, y bueno, digamos, obviamente agradecerte por el espacio, felicitarte y desearte mucha suerte en todo lo que viene. Oye, Juan Carlos, así que muchas gracias por eso. Yo quería solicitarte como último Sí, tema, es que a mí me ha costado explicar en cierta medida cómo funciona la ecología política y dónde interviene. Tú tienes un ejemplo muy claro que lo podemos llevar a un hecho que sucedió hace muy poco tiempo en Chile, que fue un aluvión que se produjo en el Cajón del Maipo, que es la zona cordillerana más importante que tiene Santiago, es decir, es un lugar de turismo donde vive mucha gente, donde un espacio verde, y tú haces una reflexión referido a lo que nosotros creemos que es la causa de estos eventos versus lo que realmente motiva esos efectos del cambio climático. ¿Nos podrías contar tú esa analogía que haces referido a dónde interviene la ecología política en ese análisis de este tipo de fenómenos climáticos que estamos viviendo producto del cambio climático? eh, la ecología política interviene, digamos, en todas en muchas dimensiones, ¿no? Digamos, al momento de planificar, al momento de armar un programa de desarrollo, al momento de armar un programa educativo,
al momento de pensar la vida cotidiana, ¿no? En muchos aspectos. Yo ahora no estoy recordando bien exactamente cómo era esta analogía, digamos, referido, porque por ahí cuando yo no suelo utilizar el tema de la palabra aluvión o ese tipo Te comento, de... por ejemplo, Sí, aquí lo que sucede fue que hubo un aumento de caudal cordillerano, producto del derretimiento de las nieves, que inundó sectores porque salió de su cauce o volvió a su cauce esas aguas. Entonces uno lo que tiende a decir es, mira, esto es efecto del calentamiento global. Sube la temperatura exacto. y por lo tanto en las cotas más Ujú. altas, donde no debiera haber estas temperaturas altas, las hay, se produce el derretimiento y se produce este desastre que afectó a mucha población. Ese desastre es producto del aumento de temperatura que tiene su causal en el calentamiento global, climático, ¿cierto? El calentamiento global. Pero el calentamiento global se produce por el efecto invernadero producido por los gases, ¿cierto? Los gases que Ujú. producen efecto invernadero. Entonces uno llega hasta ese análisis. Entonces aquí el problema es de la tecnología que utilizamos y no del desarrollo que llevó a usar esta tecnología, que es lo que tú comentas regularmente. No, incluso ahí déjame sumar una cuestión más acá, por ejemplo, nosotros estamos en una zona que es relativamente plana, digamos, ¿no? Y sin embargo tenemos también muchas inundaciones y, y a veces se trata, ¿no? Como si fuera una causa natural, digamos, ¿no? Y en la realidad lo que nosotros vemos es que las ciudades se fueron expandiendo de una forma tal, con emprendimientos privados, ¿no? Barrios privados, country, cementerios privados, este tipo de emprendimientos, que lo que hacen es rellenar humedales, ¿no? Que Mm. son los lugares en donde absorben agua, digamos, ¿no? Y de pronto esa agua ya no tiene a dónde ir y, y se terminan provocando fuertes inundaciones, ¿no? En zonas urbanas que no son justamente las que fueron rellenadas porque están artificialmente más altas, y no son las zonas urbanas en donde viven las personas de clase media y de clase media baja, o clase baja también, que no tienen la posibilidad de vivir en un barrio privado, ¿no? Y ahí justamente, como vos también decías, ¿no? Se habla de un fenómeno natural, digamos, y en realidad no es un fenómeno natural, sino es un fenómeno que es producto de a dónde hemos llegado, ¿no? Como sociedad, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea de progreso? ¿Cuál es nuestra idea de desarrollo? Así Bueno, que me pareció también complementarlo con esto, ¿no? Acá nos pasa, suele muchas veces debemos tener esto de explicar que no se pueden rellenar los humedales, por ejemplo, ¿no? Es algo que suele ser básico, pero no es básico, o en realidad es algo que eh, quienes realizan estos emprendimientos no tienen en cuenta porque obviamente buscan su lucro privado, ¿no? mm. Claro, es el modelo de desarrollo que estamos teniendo que en definitiva está produciendo los efectos que tenemos y la ecología política pretende intervenir en esos procesos de desarrollo porque plantea otro modelo, otra forma de mirar el desarrollo económico con estas variables que tú indicas. Oye, Juan Carlos, yo no te quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por la conversación. Podemos invitar a los amigos a que te escuchen en el podcast. ¿Nos recuerdas tú el nombre completo, por favor? Sí, ecología política en cuarto de hora. Una cuarta hora, para que puedan profundizar también a los amigos y amigas que están estudiando en la Universidad de Economía, Desarrollo Social, Desarrollo Local, que puedan entender un poco más y comprender, igual que a los profesores y profesoras que están estudiando pedagogía, para que podamos inculcarle a los chicos que efectivamente esto tiene otras variables, que también no hay que tener tanta fe en el desarrollo tecnológico, no todo se va a solucionar porque va a haber una nueva máquina que va a resolver este problema, eso pasa por cambios que tenemos que producir nosotros, porque si no Exacto. vamos a llevar una sorpresa como la que estamos viviendo hoy en día en la pandemia, ¿cierto? Que si Ujú. pudiéramos producir vacunas para todas las enfermedades que producir el mismo proceso globalizante que tiene también su variable ecológica y ambiental, por eso se producen estas dificultades,
no va a depender de que tengamos capacidad para desarrollar todo esto. Juan Carlos, yo te quiero Y agradecer. ahí metiste otra arista más, ¿no? Que es la crítica a a la tecnociencia, ¿no? Y bueno, pero bueno, la verdad que da para seguir y da para largo, ¿no? Pero bueno, invitar a profundizar, ¿no? Me parece que es la clave. Claro, entonces, Juan Carlos, yo te quiero agradecer primero el tiempo que nos ha dedicado, especialmente porque estos contactos sin conocer a una persona son una tremenda aventura, pero ha sido uno de los beneficios que nos ha dado el hecho de poder profundizar en el uso de tecnología para la comunicación. Te agradezco el tiempo, éxito en el doctorado, éxito en el podcast también. Nosotros te seguimos siguiendo, vamos a poner acá abajito, como se dice, los links y los libros que tú nos has dado de recomendación. Así que muchas gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Este fue otro capítulo más de Cosas y Casos. Soy Edgardo Lovera y espero que podamos haber entendido un poquito más sobre este interesante tema que es la ecología política.